Eso hace que sigan subiendo los precios y las inflaciones. Sobre este tema económico vamos a conversar a continuación, si me acompañan por acá, junto a Guido Capra, él es economista. Bienvenido, Guido. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación para hablar sobre temas financieros, de economía, de negocios, lo más fácil posible, en facilito. Sí, a veces tratar de aterrizar los números puede ser complicado. A ver, viene, como decía, una tormenta porque está por todo lado, ni siquiera China se salva. China está acostumbrada a crecer en 10% en las últimas décadas. Ahora, en los últimos 2 trimestres ha crecido tan solo 0,4%. Una frenada y una desaceleración preocupante. Además que tiene una crisis inmobiliaria que está haciendo que la gente ya no pague siquiera sus hipotecas de sus casas porque no les han entregado. Ahora, lo mismo en la eurozona, vemos una inflación galopante, una subida de los precios y una subida de las tasas de interés que está reduciendo el poder adquisitivo de los europeos. Y lo mismo en Estados Unidos, que está en una recesión técnica básicamente, un crecimiento muy bajo con unas tasas de interés muy altas, que hemos visto que ha comenzado a ralentizar su capacidad de contratar gente. Entonces, las 3 grandes potencias del mundo están en problemas. ¿Será que nuestra isla increíble de nuestro modelo económico va a poder aguantar? Es importante dimensionar la magnitud y el aporte de las economías latinoamericanas en el contexto mundial. Sumando todos los países latinoamericanos, incluido Brasil, México, Argentina, todos los países, la participación en la generación de riqueza no alcanza ni al 5%. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las economías latinoamericanas están a merced de lo que sucede en los grandes bloques. Y los grandes bloques, como lo ha mencionado, son los Estados Unidos, Europa y China. En estos bloques hay dificultades. Europa está en un franco retroceso económico. Existen economías europeas que están financiando su gasto básicamente con deuda. Eso hace que el bloque europeo sea un bloque que económicamente se ha visto desmejorado, disminuido. Y en parte es por esa situación, además de la guerra, además de los efectos de la guerra en las economías europeas y la dependencia de los energéticos y del gas, de Rusia, que la moneda del euro se haya depreciado. Para resumir, la economía de las economías latinoamericanas son muy dependientes de lo que sucede en los grandes bloques. Sumado, repito, la generación de riqueza alcanza 5.000 billones de dólares, de un total de aproximadamente 100.000 billones de dólares. Esa es la participación de Latinoamérica, y si hay problemas económicos a nivel de estos bloques, pues van a haber problemas a nivel de los países latinoamericanos. Sin duda alguna. Ahora, como decías, los países latinoamericanos y especialmente países como el nuestro que viven de la deuda, las tasas de interés van a afectar en los intereses que paguen nuestros países. El costo de la deuda se va a encarecer, y se va a encarecer por la subida de las tasas de interés de los bancos centrales, no solamente del Banco Central de Estados Unidos, sino también de los bancos centrales, del Banco Central de Europa. Además, existe un flujo, una migración de los flujos de inversión hacia bonos y títulos norteamericanos. Básicamente, los bonos norteamericanos están siendo en este momento preferidos por los inversores porque es una inversión de bajo riesgo, y eso claramente va a encarecer financiar gasto o financiar inversión con deuda, claro, no solamente en Bolivia, sino en todos los países latinoamericanos y los países del mundo. Estados Unidos está preocupado por mantener una inflación baja, porque quiere y es de interés estratégico mantener un dólar fuerte, porque el dólar fuerte
le permite adquirir bienes y servicios a precios muy baratos, es decir... Pero empobrece a su gente también. No, porque la dinámica de la economía norteamericana se basa en el consumo interno, más que en... O sea, es el consumo interno el que genera el movimiento de las empresas y de la producción en Norteamérica. Y tener una inflación elevada tiene un mayor efecto que tener un desbalance, un desequilibrio en la balanza de pagos y sobre todo en la balanza comercial. De hecho, los Estados Unidos ha estado funcionando en los últimos 20 años con déficits comerciales muy elevados y un dólar fortalecido no ha implicado en los últimos años un desequilibrio mayor en la balanza comercial. Bien. A ver, quiero... sí, es que necesito ver de ver en Bolivia lo que sucede, porque muchos se preguntan qué sucede cuando tienes un dólar fijo, es decir, que no depende del mercado, a diferencia de los demás países que nos rodean, Colombia, Brasil, Chile. Todos ellos dependen del dólar. Si el dólar está muy fuerte, sus monedas valen menos. Entonces necesitan más de sus monedas para poder comprar los insumos afuera. Pero Bolivia no es así. Bolivia no importa qué le pasa al dólar, no importa si el dólar es súper fuerte y se hacen otras 5 subidas de las tasas de interés, el dólar va a seguir valiendo lo mismo. Entonces, las personas que quieren importar cosas van a seguir poniendo la misma cantidad de bolivianos para comprar las cosas afuera, a pesar de que afuera estén más caras. ¿En qué cambia que sea fijo el tipo de cambio en Bolivia? Bueno, es artificialmente, o sea, el boliviano está artificialmente fortalecido porque el precio de la divisa es un precio como cualquier otro bien o servicio, es como definir el precio del kilogramo de pollo, el precio de la unidad de huevo, y eso debería estar en función a la oferta y la demanda. De hecho, existe una gran demanda por divisas, por la divisa norteamericana, y se la está financiando con caídas importantes en las reservas internacionales netas. Eso es una luz en rojo porque en el mediano plazo podríamos estar ante la amenaza de una crisis de balanza de pagos, sí. Y eso sí que sería complicado, no desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista del drama social que se puede vivir en nuestro país. Y lo peor de todo es que no se están tomando medidas para mantener un nivel de reservas internacionales netas adecuadas. A pesar del superávit en balanza comercial, sí, eso iba a decir. Las reservas internacionales netas han seguido cayendo y han seguido cayendo por una demanda muy fuerte para poder financiar importaciones, contrabando, y para poder, bueno, algunas empresas también ya se están protegiendo ante el riesgo cambiario y están demandando divisas para protegerse ante un eventual devaluación del peso boliviano, que no es cuestión de voluntad, la crisis económica explota y va a explotar porque no se están tomando las medidas necesarias. El déficit fiscal ha estado creciendo de manera peligrosa en los últimos ya 8 años y se ha estado financiando con deuda. Esa deuda en principio se la ha financiado con la emisión de bonos soberanos y luego se la ha estado financiando con recursos de las AFPs. Y eso sí tiene consecuencias muy peligrosas porque se está dejando al sector privado de una de las fuentes de financiamiento más interesantes que tenía, porque las empresas estaban financiando con deuda y parte del financiamiento proveía de los fondos de las AFPs. Ahora, esos fondos con los que utilizaba el sector privado para financiarse ya no existen porque esos recursos están financiando ahora gasto público y las autoridades económicas no están haciendo absolutamente nada para frenar esa sangría de recursos. Ahora, si las cosas que importamos cada vez están más caras afuera, y las cosas que exportamos cada vez van a exportar menos porque hay una recesión económica,
¿Cómo incide unas importaciones más caras y una reducción de exportaciones? Bueno, las importaciones más caras podrían darse por una depreciación, una devaluación del tipo de cambio. Por el momento las importaciones siguen muy baratas y es por eso que tenemos una inflación baja, porque tenemos un peso boliviano artificialmente fuerte. Con eso adquirimos dólares y con esos dólares compramos lo que se compraba hace 2 años en la Argentina. Con $1 comprábamos 10, ahora compramos en 100 y eso es lo que está manteniendo la inflación baja en nuestro país, pero a costa de una caída peligrosa en las reservas internacionales netas. No se está haciendo nada porque no se están tomando medidas para frenar la sangría de divisas, porque el gasto público es demasiado alto y porque se están financiando las importaciones con contrabando. Bien, muchísimas gracias por el análisis. Muchas gracias y cualquier momento. Así es. Bueno, definitivamente no es que vamos a estar exentos de lo que va a suceder, así que hay que tratar de tomar las medidas necesarias para los años que se vienen. Probablemente el 2023 va a ser un mal año y esperemos que el 2024 ya comience la recuperación mundial y la parada nuevamente de la economía. Bueno, tenemos a continuación un contacto en vivo.